Bien, Carlos, ¿quieres leer, por favor, del 13 al 18? Sí, con gusto. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímelo. Líbrame a causa de mis enemigos. Me gusta mucho esto, porque después de que habla de todo lo que había pasado en su vida, de que habla de que se han aumentado sus enemigos más que los cabellos de la cabeza, que han venido sobre él abismos de aguas, en fin, todo esto lo menciona, en donde habla también diciendo acerca de que aún hasta los borrachos se burlaban de él en sus canciones, ¿no? A mí me impresiona cómo él de repente voltea los cielos y encuentra un remanso, un lugar de protección, un lugar de consuelo, porque sabe que a pesar de que todo eso lo está viviendo él, sabe que encuentra consuelo con Dios. Y entonces, fíjate qué importante, me encanta esta parte que dice, y sí, mientras las puertas de este mundo se le cerraban, y nos puede parecer a nosotros que las puertas de este mundo se nos cierran, que las oportunidades se nos cierran, que los enemigos triunfan, que las cosas no están saliendo bien, de acuerdo, no solamente de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a lo que siempre habíamos pensado. Mientras todas estas puertas se cierran, podemos encontrar una puerta abierta, que es la puerta del cielo, que es la puerta del trono de Dios. Eso es algo impresionante. Y dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Me impresiona esto. ¿Sabes qué? El tiempo de la prueba es un tiempo hermoso, porque es un tiempo en donde, a pesar de que las cosas se vean difíciles aquí en la tierra, tienes un tiempo de la buena voluntad de Dios. Sí, en esa prueba que estamos pasando, que tú estás pasando, Dios no te está cerrando las puertas, Dios no te está dando la espalda. Sí, Dios está trabajando contigo, Dios quiere que arregles cosas, Dios quiere que veas más allá, pero es el tiempo de la buena voluntad de Dios. A mí me impresiona porque sabemos que nosotros no somos ningunos merecedores de ser escuchados por Dios. Fíjate, yo a ti oraba en el tiempo de tu buena voluntad. No oraba yo porque me lo merecía, porque me merecía ser escuchado, sino oraba a ti porque sabía que tú tienes buena voluntad para conmigo. Como la anunciación de los ángeles, exactamente. Desgraciadamente se ha puesto muy en fama lo que dice una mala versión, una mala versión de una buena traducción en algunas cosas, en donde decía, a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, ¿no? Paz, dice, y buena voluntad para con los hombres, porque esa es la voluntad de Dios, exactamente. Entonces, finalmente, por otra parte, este tiempo de la buena voluntad, así como era tiempo de la buena voluntad para David, era tiempo de la buena voluntad para los enemigos. ¿Por qué razón? Porque este tiempo de la buena voluntad es un tiempo de espera en donde Dios
quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿En qué terrible situación vive el mundo? Aquellos que no se acuerdan de Dios y tampoco viven en sus caminos, en donde el placer y el gozo temporal se vuelve lo principal y las cosas que la vida ofrece, y en las vidas de cada uno de ellos no hay espacio para la reflexión, para el cuestionamiento y mucho menos para el arrepentimiento. Pues bien, ese tiempo algún día va a terminar. Desgraciadamente, muchos de esas personas va a ser demasiado tarde para poder darse cuenta que ha pasado el tiempo de la buena voluntad. Ahora, el tiempo de la buena voluntad tiene un propósito. Dios está permitiendo que pueda llenarse el cielo hasta el último que pueda arrepentirse en ese tiempo de la buena voluntad. Cuando no haya alguien que pueda arrepentirse en ese tiempo, pues como el arca de Noé, se cerrará momentáneamente, digamos por así decirlo, y vendrán otros tiempos en donde pues Dios utilizará otras situaciones que ya nosotros sabemos muy bien para que otros vengan a Él, ¿no? Sin embargo, es importante. Tú has estado en esta iglesia mucho tiempo, poco tiempo, y si tú no has aquilatado este tiempo de la buena voluntad, es muy importante que tú lo aprecies y no dejes pasar más tiempo. Cuestiona, reflexiona en tu vida, reflexiona en los frutos de tu vida. Es muy importante que no dejemos de aprovechar este tiempo de la buena voluntad de Dios. Dice estos dos versículos, 2 Corintios 6, 1 al 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, nos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo no sé lo que tenga Dios para ti en su soberanía, porque también respetamos la soberanía de Dios, sabemos que Él sabe quiénes se van a salvar, pero también por otra parte decimos, si Dios permite que escuches estas exhortaciones, es que Él te quiere decir algo y Él quiere hablar a lo profundo de tu corazón. Isaías 55, 6, 7 nos habla mucho de esto, pues dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que es importante escuchar estas exhortaciones e ir a Dios en el tiempo de su buena voluntad, ¿no? El tiempo de la buena voluntad también puede acabar con un acto muy sencillo, que es no solamente la tribulación en un momento, sino la muerte. A lo mejor el Señor viene este año. Las cosas, estaba platicando con Miguel, pues está ahorita lo de Siria y varias cosas se están moviendo, pero ¿de qué sirve si a lo mejor el día de mañana puede ser tu tiempo, ¿no? Como decía Jesús, o sea, él conocía su tiempo, pero le decía a sus hermanos, pero vuestro tiempo siempre está presto, ¿no? Bien, me encanta como dice aquí también, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Una vez más, David sabe y reconoce que él no es escuchado por sus méritos, sino como dice en el Salmo 51, él es escuchado por la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos el Salmo 51? ¿Se acuerdan cómo empieza ese salmo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y como muchos de los salmos, vemos cómo apela constantemente el salmista a la misericordia de Dios. Pues es muy importante saber que no importando el tiempo que tengas en la iglesia, no importando la trayectoria que tengas, siempre vamos a necesitar apelar a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y bien, pues, habla de la realidad de su salvación. Por la verdad de tu salvación, escúchame. Muchas veces en las pruebas podemos dudar
inclusive podemos dudar inclusive de las intenciones de Dios para con nuestras vidas. Pero aquí hay algo muy importante, la verdad de la salvación. ¿Cuál es la parte de la armadura que constituye la salvación? ¿Alguien me dice? ¿El qué? El yelmo. ¿Y dónde se pone el yelmo? En la cabeza. La cabeza es un punto muy importante en la vida de todos, ¿no? Si nos dan un buen mazazo en la cabeza, pues ya ganaron, ¿no? El yelmo lo protege. Pues por eso es muy importante estar conscientes de esa verdad de la salvación. Y a pesar de que los enemigos de David se multiplicaban por muchos, y a pesar de sentir que el abismo se lo tragaba, él decía, por la verdad de tu salvación, escúchame. La salvación de Dios nos ha dado un camino directamente hacia Él, un camino basado en su misericordia. Cuando murió Jesús, se rompió el velo del templo y dio un acceso a todos. Así que por la verdad de la salvación es que Dios se ha hecho accesible a nosotros. Ese es un punto importante. Y bien, pues vamos a ver los versículos 14 y 15. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Dice, bueno, antes de eso quería yo comentarles 2 versículos rápidamente, hablando de lo mismo, de la accesibilidad de Dios. Dice, Hebreos 10 del 19 al 20, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es su carne. Qué maravillosa promesa, ¿no? Y el ciego le decía a los fariseos, en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Bien, el 14 y 15, vamos a releerlo, dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Bien. Vemos que ha habido partes muy parecidas entre la primera parte del Salmo y esta. En esta parte, sin embargo, en esta parte del Salmo, la queja que hubo en la primera parte, ahora se convierte en oración, en petición. Y hay una gran diferencia entre las dos. Porque en la queja solamente ves el problema. Te estás quejando y ves lo desdichado que eres, ¿no? O la situación de problema y de presión que tienes sobre ti. Sin embargo, en la oración le pides a Dios por un rescate y una solución. En la queja se ve un problema grande y cercano y un Dios chiquito y lejano. En la oración se ve en la mente un Dios grande y poderoso, y entonces automáticamente el problema y la prueba toman su dimensión correcta. O sea, más chico, ¿no? Bien, en la queja hay desesperación, en la oración se empieza a vislumbrar la esperanza. Ahora, hemos hablado de desesperación, y hemos visto que David en muchos de estos renglones habla con desesperación, como también lo vamos a ver en el Salmo siguiente. Sin embargo, hay algo que me impactó mucho de una frase que oí esta semana que decía, la desesperación es un regalo de Dios. Porque la desesperación te lleva a depender de Él. Y cuando dependes de Él, y cuando dejas de quejarte y empiezas a venir a Él, hay esperanza. Así que, pues, si te sientes desesperado en alguna situación, ve a Él. Dios lo está permitiendo para que tú tengas esperanza. ¿Sí, Memo? Y la desesperación que hace que vayas con urgencia a Dios. Exactamente. Vamos a ver aquí en una situación exactamente el motivo de la urgencia. Fíjate que aquí en estos 2 versículos se encuentran también las mismas situaciones que en un principio. Sácame del lodo. Habíamos visto que
que David decía en el versículo 2, estoy hundido en el cieno, y ahora dice, sácame del lodo. Dice, sea yo libertado de los que me aborrecen, y en el 4 decía, se han aumentado más de los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Entonces, hay muchas cosas muy parecidas, el lodo, las aguas, las corrientes, el abismo, los pozos, los enemigos. Efectivamente, ¿qué quiere decir? Aún en la oración de David siguen existiendo las aflicciones. No te olvides, aún estando en la oración y sabiendo que estás delante del trono, tus aflicciones están, o sea, no es un olvido bueno, olvídate de tus aflicciones, ¿no? Sino aún están presentes. Si ves en la oración de David, aún están presentes aquellas cosas que le preocupaban, y aún una situación de urgencia. Oye, es que si no me salvas, voy a terminar hundiéndome. Sin embargo, aunque, dice, sin embargo, en esa oscura hora, Dios se voltea, David, el salmista, se voltea con Dios y le pide por su socorro. Finalmente, es esta intensidad de nuestras aflicciones la que nos lleva a tener urgencia. Y es la urgencia la que nos lleva a insistir delante de Dios. Jesús, en aquella parábola del juez injusto y la viuda, él habla bien de la viuda. Y habla bien de la viuda por la tenacidad en la oración. Por la tenacidad en la petición, perdón dicho. Vamos a vernos un poquito cómo es esta viuda. Ahora quizás hay muchos programas sociales que puedan ayudar a las mujeres que están desprovistas o a los huérfanos. Quizás pueda haber muchos programas de esos, pero en aquel entonces no. Es más, una viuda y un huérfano eran abandonados, pero además eran como quitados de la sociedad. Se veía mal, y hasta hace poco se seguían viendo los huérfanos como una maldición, como parte de una maldición, y que si llegaba un huérfano a tu casa se iba a descontrolar toda, ¿no? Las viudas también muchas veces se les recriminaba pues algún pecado grande a de tener, por eso Dios la dejó viuda, ¿no? No sé, tantas cosas puede haber. Entonces, imagínate en esta viuda que era, además con esa indefensión, no tenía quien la defendía. Entonces ella se asió a su petición y dijo, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. En este caso, el juez injusto no representa tanto a Dios, porque Dios no es injusto, pero sin embargo, sí motivó el letargo y la negligencia de este juez a la petición de esta viuda, y la petición constante de esta viuda pudo más que la negligencia del juez, y dijo, antes de que me colme la paciencia, pues voy a actuar, ¿no? Y dice, ahora vamos a quitar al juez injusto y vamos a poner a un Dios todo justo, amoroso, que Él sabe además todas las cosas antes, y lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, pero que Él quiere que nosotros veamos esa necesidad en nuestra vida y esa urgencia para estar constantemente orando a Él. Qué padre es cuando hay una situación en donde, pues sí, quizás has estado orando por ella 4 veces hoy en el día, pero a Dios no le molesta, te lo aseguro, a Dios no le molesta. Y seguramente Dios te está contestando en eso que tú le pides, ¿no? Y bien, vamos a leer el versículo 16. Dice, además hay algo muy importante. Las pruebas, las aflicciones y el estar consciente de tu estado actual te lleva a estar humilde delante de Dios. Y que creo que finalmente la humildad es esa llave que te abre esa puerta con Dios, ¿no? Dice, a corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tu Dios. El Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y Job 42, 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bien, el versículo 16. Respóndeme, Jehová,
porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Una vez más, David otra vez insiste, Dios, reconozco, contéstame porque grande es tu misericordia. ¿Sabes qué? David se recordaba además, no solamente se recordaba que su oración no era merecida, o sea, él no tenía los méritos para que Dios le contestara, pero también recordaba en otras ocasiones cómo se había manifestado la benignidad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces él apela a esto. En cierta manera es una forma de recordarse a sí mismo, claro, Dios, me vas a contestar porque eres bueno, porque eres misericordioso. Y bien, pues terminamos con los últimos 2 versículos, ¿no? En donde sigue David haciendo esta oración hermosa. Dice, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Aquí dice algo David que hemos escuchado en otras ocasiones, que dice, acércate a mi alma, redímela. Desde el 17, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, apresúrate y óyeme. Un temor intrínseco en la vida de David es que Dios volteara su rostro delante de él. A veces Dios lo tiene que hacer. A veces en nuestras pruebas Dios tiene que dejarnos, como con Sansón. O sea, Dios amaba a Sansón, sin embargo, en una ocasión Dios tuvo que dejarlo solo, porque no podía seguir consintiendo ese hábito pecaminoso que él tenía. Ajá. Pecaba y Dios lo libraba, pecaba y Dios lo libraba. Y de repente Dios se hizo un paso para atrás. Yo no hago un paso para atrás porque no me escucha el micrófono, ¿verdad? Dice, se hizo un paso para atrás. ¿Sabes qué? Me impresiona porque aunque Dios aparentemente te voltea la espalda o aparentemente en esa prueba se haga un paso para atrás para que tú tengas que sufrir ciertas consecuencias, de todas formas Dios está lo suficientemente cerca para rescatarte. Dios siguió escuchando a Sansón. Dios seguramente siguió poniendo en su mente y en su corazón muchas cosas. ¿Cuántas cosas no debió de haber probablemente meditado Sansón en la oscuridad total, en la vergüenza total? Y finalmente, pues, Dios terminó manifestándose al final de una forma triste finalmente, pero terminó manifestándose delante de él y juzgando a mucha gente que tenía que ser juzgada, ¿no? Pero de la misma manera Dios, si nosotros no entendemos una situación, si nosotros nos rehusamos a obedecer, a veces Dios hace un paso atrás, pero Él sigue estando lo suficientemente cerca de tu vida para rescatarte. Así que, bendito sea Dios. Y efectivamente dice en la parte de acá, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta. Ese ya no, no, ese es hasta el 18. Y bueno, pues verdaderamente podemos tener por cierto que Dios no está lejos, y a pesar de que a veces podamos parecer que caminamos y que Dios se aleja, Dios está cercano y Dios nos va a ayudar en esta oración, en esta prueba. Me encanta que dice, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Así como en la salvación tu alma ha sido redimida por Dios, así en la preocupación Dios redime tu preocupación. Dios redime tu carga. Y gracias a eso, pues tú puedes seguirle sirviendo y esperar pacientemente por la salvación que Dios traiga hacia tu prueba. Bueno, es básica la confianza. Uh-huh. Con todo esto que hace Dios en la vida de una persona, se produce la confianza, o tenemos que tener confianza para apoyar todo eso.
Mira, Dios ejercita tu fe en cada prueba. O sea, Dios dice que es necesaria las pruebas. Ajá, y es necesario el horno para purificar el fuego. Y de alguna manera, Dios te da la fe. La fe también le pertenece a Él y Él te la da. Sin embargo, en el trabajo que Dios hace en tu vida a través de las pruebas, el hecho de que tú tengas que esperar por una respuesta, el hecho de que te guardes de la tentación de resolver ciertas cosas en tus propias, tomar ciertas cosas en tus propias manos, el hecho de no desconfiar de sus motivos, todo eso lo que hace es que Dios va fortaleciendo tu fe y tu confianza. Ajá. Dios va trayendo nuestras pruebas conforme vamos a ir creciendo. Entonces, el hecho de estar siendo crecido en la fe no quiere decir que no te vayas a tener pruebas, al contrario, vas a tener pruebas que toquen tu fe de una manera más profunda. ¿Cuántas cosas podemos estar en nuestra vida que no nos demos cuenta que desconfiamos de Dios? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que tenemos una confianza 100% en Dios, porque en ese momento cuando le decimos Dios nos va a traer una prueba, o Dios puede traernos una prueba que va a decir, oye, a ver, ¿en esto estás confiando en mí o estás confiando en ti? ¿No? Entonces, más bien, Dios va haciendo este trabajo y va haciendo crecer y va haciendo pulir esta fe, ¿no? ¿Sí? Los frutos del Espíritu. Sí. Y Él los da, es algo que no viene de ti. Exactamente. Sí, y así podemos pensar también. Otros frutos del Espíritu también Dios los trabaja a través de la prueba. La paciencia, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos que la paciencia sea lo que más rápido arregle Dios en nuestras vidas, pero no es así, ¿verdad? Pero podría decir que te va templando. Exactamente. ¿Cuál es la característica de un acero templado o de un cristal templado? Lo hace más resistente. Sí. De hecho, lo habíamos visto en uno de los salmos en donde dice, me hiciste pasar por fuego y luego me sacaste a aguas abundantes, ¿no? Entonces era un poquito como el proceso, habíamos hablado, ese era un templado espiritual en donde Dios te pasa por fuego y luego te pasa por frío. Ajá, y eso hace que el templado sea más resistente. Y tu fe, más preciosa que el oro, aunque es perecedero, tiene que ser probada para que pueda ser hallada de la manera correcta. Dios nos prueba en amor también. Dios nos prueba en mansedumbre. En muchas cosas Dios nos prueba, ¿no? Pero ahorita especialmente a tu punto, Pati, estamos hablando de la fe. Sí, Carlos. Yo aquí siento algo muy esencial de estos versículos, que el acercarse y orar a Dios siempre debe ser reverente, debe ser como lo conocemos, ¿no? Pero ahorita, hablando de urgencia y de apremio, creo que se vale también, aquí por ejemplo la versión dice, no te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en grandes dificultades, o sea, se vale también una situación así claro. de apremio, ¿no? O sea, porque te das cuenta de la situación en la que estás. Ahora, Dios nunca va a llegar tarde, aún sea en milésimas de segundo Él llega, ¿no? Pero de alguna manera Él estaba consciente de su situación. Fíjate, a diferencia, y vuelvo a comentar la conclusión, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, en donde David solamente describe su problema, aquí en esta situación le añade la petición, hablándole, Dios, libra. Entonces, pues sí, a veces Dios también en esas situaciones de urgencia nos levanta y como los discípulos, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Y a veces Dios nos dice, tu angustia fue por falta de fe. Sin embargo, Jesús no te deja con el regaño, nada más, sino Jesús trabaja en todo esto para aumentarte la fe también. Yo creo que esos discípulos, después de que se encontraron enfrentaban a todas esas situaciones y se acordaban de las respuestas de Jesús, eso les sirvió en pruebas futuras, ¿no? Que la Biblia no nos habla de eso, pero sabemos que eso es así, ¿no?